distinguidos amigos, bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país y que se transmite por el canal ONTV 10 de Telecable de Tricón. En estos días el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que antes se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa, está celebrando su 50 aniversario de vida institucional. Y hemos querido aprovechar la oportunidad para invitar a este diálogo libre a su presidente, el señor Manuel Díez, y a su vicepresidente, el señor Rafael Paz, para comentar los logros, los retos, la dinámica del sector empresarial en ocasión de estos 50 años. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por nuestra subdirectora, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción, el periodista Nelson Rodríguez, el editor de la página web www.diariolibre.com, el periodista Eli Heiliger, nuestro editor económico, el periodista José Javier, y el redactor web Rainier Maldonado. Con el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, iniciamos este diálogo libre y a quienes damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, el placer es nuestro estar aquí. Vamos a comenzar por la historia. ¿Cuál evalúan ustedes que son los principales logros del sector empresarial en estos 50 años y del CONEP? Bueno, mira, el CONEP, como precisamente indica, se está empezando a celebrar ya sus 50 años de existencia. Precisamente esta tarde tenemos una misa que va a estar dictada por el cardenal para arrancar un sinnúmero de eventos en celebración de esos 50 años que van a ayudar a posicionar el CONEP y develar de manera importante el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 2 o 3 años de una transformación profunda de la institución, una institución que a través de 50 años ha empujado todo el tema de la institucionalidad y la democracia y que se encuentra ahora en un momento de transición, así como está el país y como están muchas otras instituciones, mirando cómo relanzarse y cómo articularse de manera diferente hacia futuro para poder trabajar de mano con los gobiernos para tener una mejor República Dominicana, que es lo que al final todos queremos. Entonces nosotros estamos apostando a una relación profesional de tú a tú con los diferentes sectores de la sociedad dominicana, principalmente con el gobierno, con quien es que tenemos relaciones de manera permanente con diferentes temas legislativos, económicos, sociales, y que realmente nosotros somos el mejor aliado de cualquier gobierno para tratar de buscarle soluciones a los problemas a fondo a la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, el CONEP viene ya desde hace 2 o 3 años, empujado por la directiva anterior y el comité ejecutivo anterior, donde entra nuestro actual vicepresidente ejecutivo, Rafael Paz, y nos ayuda a liderar toda una transformación de la institución que ya se ve institucionalmente a nivel de logos, ya se ve, si vas a la página web te das cuenta que es un sistema mucho más proactivo, diferente a lo que había antes, pero también ya hay mecanismos internos técnicos que no existían, divisiones, gerencias técnicas, gerencias de comunicaciones que ayudan a la membresía a recibir mejores y más proactivos servicios de lo que recibía antes. Entonces, nosotros ya tenemos un proceso de rendición de cuentas internos. O sea, lo que decidimos en el CONEP fue decir, mira, si nosotros vamos a pregonar todos estos cambios a los gobiernos, a las diferentes instituciones del país, los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. Y en eso, las directivas, la anterior y la actual, nos hemos enfrascado en esta transformación, hemos recibido un gran apoyo de toda la membresía del CONEP, y eso creo que solo le hace bien al país. Una institución como la nuestra tiene un gran potencial para hacer bien para la República Dominicana. Entonces estamos apostando no solo a una mejor relación o más proactiva relación con el gobierno, sino también que el mismo empresariado se dé cuenta la importancia de tener los rasgos sociales y de sostenibilidad ecológica que necesita el país para mantenerse a largo plazo. La nueva visión es el ser socialmente responsable es buen negocio. Antes la gente decía, bueno,
bueno, la gente me habla de sostenibilidad y de cosas sociales y eso es un costo para mí. No, la nueva visión es, mira, se puede hacer y puede ser buen empresario y es rentable inclusive ser socialmente responsable. Y yo creo que eso es una nueva articulación, una nueva visión que empezamos también a lanzarla con la gran gala del CONEP de noviembre del año pasado. Y fue dando una nueva cara de la institución. Todo eso va a seguir este año. En estos 50 años vamos a seguir con un sinnúmero de eventos que van a empezar a seguir marcando esas diferencias hacia adelante. Entonces, estamos muy contentos, muy prestos a seguir trabajando hacia el futuro y esperemos que todo esto que hemos hecho le dé la base sobre la cual podamos construir los próximos 50 años de la institución. Sin ponerle límite a la divina providencia. Sin ponerle ningún límite y esperando que los futuros liderazgos y directivas del CONEP sepan mejorar aún lo que se ha hecho, porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Que lo que venga lo haga mejor que lo que uno lo hizo. Doña Inés. Gracias. Ustedes están planteando una discusión de un pacto por el empleo formal. Esa es una de las cosas troncales, ¿no? de este año. A mí me gustaría saber qué 3 medidas, por poner una cifra, qué puntos concretos ustedes necesitan que haga el gobierno para arrancar el desarrollo de la creación de empleo, que les tiene tan preocupados. Sí, mira, el tema del empleo para nosotros, el empleo formal, sí. Porque empleo hay y lamentablemente el 57% del empleo de la República Dominicana es informal y si nos miramos el sector privado nada más, es más del 65%. Entonces, tiene que haber un sinnúmero de elementos que se conjuguen para eso. Claves son los famosos pactos. Una cosa son los temas laborales, pero otras cosas son los temas de competitividad. Si no hacemos los pactos donde finalmente trazamos unas líneas para resolver el sector eléctrico, la educación y el área fiscal de la República Dominicana, pues entonces va a ser difícil que detonemos los sectores productivos que van a ser los que van a generar mucho de empleo. Y nosotros, en adición a eso, creo que la modernización del Código Laboral de la República Dominicana tiene que ser parte importantísima de eso. Siempre es un tema que se viene debatiendo desde hace muchos años. Es un código que ya tiene 21 años de hecho, y hace 21 años ni el Internet existía. O sea, no teníamos las redes sociales, no teníamos un sinnúmero de elementos y la economía era totalmente diferente también. Era una economía basada prácticamente en industrial. Y hoy en día, si vemos las cifras, el sector industrial que representaba el 18% del empleo formal, ahora está representando entre el 10 y el 11%. Entonces, tenemos una economía diferente y tenemos que ajustarnos a esa realidad. ¿Cómo lo están haciendo? Porque no le queda otro remedio en muchos países. En Europa, Grecia, España, Portugal han tenido que modernizar esos códigos laborales para realmente flexibilizar y acoplarse a las nuevas realidades. Entonces, tenemos que enfocarnos en esas áreas para poder detonar el empleo formal. Cuando habla de modernizar el código laboral, ¿qué puntos concretos son los que más le molestan a los empresarios? Mira, hay un sinnúmero de elementos dentro del código que son, vamos a decir que son elementos que estaríamos de acuerdo en principio. Por ejemplo, yo no puedo pactar directamente con mis empleados una tanda flexible de trabajo. O sea, yo no puedo decirle a mis empleados, trabaja por 4 días y no trabaje por 3. O trabájame medio tiempo aquí. O sea, ese tipo de cosas es hoy en día parte de lo que podría ayudar a generar más empleo. Porque todo el empleo no tiene que ser de lunes a sábado. De 9 a 5. O sea, o de 8, o de 9 a 5, o de 8. Vivimos en otro mundo, un mundo globalizado, donde tú tienes que estar al tanto las 24 horas. Entonces, ese tipo de estructura tenemos que modernizarlas. Tenemos que poner los elementos para que no sigan sucediendo esta mafia de abogados que logran interceder de manera permanente en la realidad económica de muchos negocios y que afectan a la República Dominicana. Aunque el código no lo dictaba, el código no se hizo con la intención de que eso sucediera, lo permite indirectamente de manera legal. Ese tipo de cosas hay que corregirla. La misma ley de seguridad social que pactaba y decía que a la entrada de la seguridad social tenía que transicionarse fuera temas como la cesantía, es de los grandes temas controversiales que son más difíciles. En ningún momento el CONEP ni el empresariado está planteando eliminar ese tipo de cosas.
Lo que sí estamos diciendo, vamos a buscar una solución. Vamos a buscar una solución de ahora en adelante donde sea un tema manejable, donde no sea una cosa como está ahora, hoy en día, donde sencillamente le montaste arriba de eso todo el sistema de seguridad social y eso es parte de lo que te está restando competitividad. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos y cambiar la pregunta. Yo oigo a veces como los sindicalistas hablan de que no, que los derechos adquiridos y que no tienen que ser conquistas mayores lo que tenemos. Y yo me pregunto, el 80% de la gente que no está cubierta por ese código laboral, 65% de empleo informal, 15% de desempleo, te da 80%. O sea, vamos a decir que ese código laboral está rigiendo al 20% de los que trabajan en República Dominicana. De trabajadores. Y los derechos del 80%. Exactamente. ¿Dónde están los derechos adquiridos del 80% que no tiene trabajo? ¿Quién está defendiendo los derechos adquiridos de esa gente que no existen hoy en día? Que no tienen derecho adquirido. Cuando tú pierdes tu trabajo, tú no tienes derecho adquirido. Entonces, la pregunta no es, vamos a conseguir más conquistas, ¿qué código laboral tenemos que crear para detonar el empleo formal en República Dominicana? Y creo que si nos sentamos ahí y ampliamos un poco la conversación, creo que pudiéramos llegar a un buen entendimiento en ese sentido. Creo que de entre las cosas positivas que está haciendo el gobierno actual, se ha dado cuenta de la necesidad de eso y ha anunciado una comisión para empezar a trabajar ese tema. Y nosotros vamos a trabajar de la mano para lograr que eso sea así. Entonces yo creo que esa es una de las grandes partes que hay que solucionar en República Dominicana. Don Nelson. Haití, huevo, pollo, plástico, migración ilegal, todos esos elementos sumados dan una relación conflictiva. Sí. Hay sectores que piden transparencia, otros reglas claras. Incluso en el caso de los plásticos se está cuestionando los estándares de calidad de la industria local. Sí. ¿Cómo evalúa el CONEP el actual nivel de conflictividad que hay? Sí, es una situación muy, muy penosa, la verdad. O sea, nosotros en el mundo de hoy, nosotros no podemos trabajar la relación en base a prohibiciones. Imagínense que ahora de repente República Dominicana, como tiene un déficit comercial con Centroamérica, decida mañana, mira, tú sabes qué, vamos a cerrarle la entrada a todos los productos que vienen de Centroamérica y solucionamos los problemas de las industrias de República Dominicana. Pero ese no es el caso. El caso es que nosotros tenemos que trabajar de la mano, tenemos que buscar relaciones más estrechas con nuestro país vecino, con quien convivimos, pero también el gobierno tiene que buscar la manera de defender a su país. O sea, el sencillamente decir, mira, nosotros vamos a ir a organismos internacionales a solucionarlo, no, eso puede ser un camino que durará años y mientras tanto vamos a desbaratar los sistemas de nosotros internos. Entonces nosotros tenemos que buscar una forma más proactiva de trabajar con los mismos empresarios de Haití, pero el gobierno también tiene que buscar una manera proactiva de poner las presiones suficientes para que esto no suceda. Porque la verdad que es un poco penoso que nosotros, además de que nos sentimos que, bueno, los tratados de libre comercio no fueron tan beneficiosos para nosotros, resulta que el país con que nosotros tenemos ciertas ventajas, pues tampoco ahora podemos exportar. Y lo que estamos viendo es que pareciera que vienen otro tipo de productos. Ahora, muchos de esos productos se exportan. O sea, la calidad no es un tema aquí. El tema de los plásticos aquí son de los sectores que más han crecido a nivel de exportación en República Dominicana. Entonces, todo este tema de la calidad si ustedes van a Puerto Rico, la gran mayoría de los productos de plástico que están llegando a Puerto Rico están saliendo de República Dominicana. Y eso es el mercado norteamericano. Entonces, de nuevo, creo que son excusas que son lamentables. Yo no veo aquí nadie quejándose en un mundo globalizado de esas calidades. Sí, hay problemas de vez en cuando y eso, pero la verdad es que nosotros tenemos que buscar una manera de ser más proactivos con la solución al problema dominico-haitiano. Don Eli. Don Manuel, ¿se pudiera decir porque usted habla de que no hay razones valederas para que en Haití adopte esa conducta en el diferendo comercial que tiene con República Dominicana, que hay, diríamos, una respuesta al menosprecio histórico que muchos sectores del país han visto hacia el pueblo haitiano? Pero repite la pregunta. No me quedo Sí, clara. concretamente, si esa postura de Haití es una respuesta al menosprecio con que algunos sectores del país tratan a los haitianos.
Mira, yo no, o sea, eso habría que preguntárselo a los haitianos, pero mira, si algo hemos demostrado en los últimos años en República Dominicana es ser bastante solidarios nosotros con el pueblo haitiano. Cuando pasó el lamentable terremoto en Haití, yo recuerdo que toda la mercancía venía a través de aquí. Los primeros en fila para ayudar a Haití fue el pueblo dominicano. Si mis datos no están equivocados, creo que el 30% de la seguridad social de los hospitales están siendo utilizados por haitianos. Entonces, aquí se le genera empleo a los haitianos también. O sea, creo que es un poco cortoplacista o quizás no fuera de la realidad el decir que República Dominicana no ha sido solidario con Haití. Yo no estaría de acuerdo con eso para nada. Creo que República Dominicana ha tenido una historia de hace muchos años, pero creo que hoy en día lo que más le conviene al país es un Haití fortalecido, un Haití vibrante. Entre los dos tenemos 20 millones de habitantes y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Nosotros como empresarios tenemos que buscar una manera de establecer relaciones más estrechas con los gremios en Haití, y si no existen, que sé que no tienen las estructuras que tenemos aquí, buscar la manera de ayudar a edificarlos. Y eso es una de las cosas que tenemos dentro de estos nuevos planes estratégicos del CONEP, precisamente, es fortalecer ese tipo de relaciones. Una de las cosas que hemos hecho es fortalecer las relaciones con nuestros homólogos en Centroamérica a través de una institución que se llama FEDEPRICAP, de la cual nosotros anteriormente éramos miembros, pero nunca participábamos. Inclusive ahora, esa asociación es la cúpula de los CONEPs de Centroamérica y de República Dominicana. Inclusive ahora en septiembre va a ser la primera reunión de esa organización aquí en Santo Domingo, porque nosotros empezamos a participar, a conectarnos con ellos, a entender sus realidades, porque al final son socios comerciales de nosotros. Entonces, tenemos que, esa es parte del nuevo CONEP que tenemos hacia adelante. Y tenemos que hacer lo mismo con Haití, pero no solo a nivel del sector privado. O sea, esto tiene que también ser a nivel de gobierno. Y tenemos que trabajar de la mano para evitar que esto suceda, porque es bien lamentable que nosotros sencillamente de la noche a la mañana te digan, está prohibido tú mandar mercancía a Haití. Óyeme, pero ¿y eso? O sea, eso no ayuda a nadie en este proceso. Entonces, ojalá que lo podamos solucionar. Ni de aquel lado ni de este. Ni de aquel lado ni de este. O sea, y de hecho, yo creo que si se va a la frontera, no es verdad que no está pasando. Lo que hace es generar más ilegalidad, más distorsiones, menos impuestos, porque la gente se busca la manera de hacerlo por otro lado. Entonces, esa no es la visión que nosotros podemos tener. Tenemos que buscar otra manera de hacerlo. José. Sí. Don Manuel, ¿usted no piensa que el tema haitiano debe dilucidarse ante la OMC y ante los organismos europeos, como han planteado algunos sectores? Sí, nosotros no estaríamos en desacuerdo en que se lleve a esos estamentos. Tenemos la potestad de hacerlo, pero eso toma años. Eso toma años hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que buscar una solución mucho más proactiva y rápida a esto, porque sencillamente decirle al aparato productivo de la República Dominicana que no puede exportar a su socio principal fuera de Estados Unidos, yo creo que es un poco... yo no diría que es una buena práctica de comercio, y más con las razones que se están dando, que no son razones reales, ¿eh? O sea, no es verdad que aquí hay un problema de fiebre aviar. O sea, no es verdad que aquí los plásticos le están dando un problema al medio ambiente que no existía hace un año. Muchos de estos plásticos hoy en día son biodegradables. Hay un sinnúmero de cosas que sencillamente decir que es un daño al medio ambiente de la noche a la mañana y pararlo no es una solución al problema. Ahora, que queremos mejorar las cosas, vamos a trabajar en mejorarlas. Pero sencillamente decir prohibido de la noche a la mañana, creo que es un poco cortoplacista. Rainier. ¿Cómo evalúan ustedes en el CONEP la política de microcrédito que está aplicando el Estado para las pymes? ¿Creen ustedes que esto podría ser el caldo de cultivo de una mayor morosidad de la banca, del sistema financiero? Mira, nosotros, el tema del empleo formal empieza por las pymes y las microempresas. Esos son los grandes empleadores de la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos y uno de los grandes retos que tenemos como nación es el área del acceso al financiamiento, especialmente para la micro y la pequeña empresa. Entonces nosotros siempre hemos visto con buenos ojos el hecho de que el gobierno ha dado
señales de que entiende eso y está buscando la manera de darle acceso a financiamiento a esas empresas. Ahora, tenemos que hacerlo de manera inteligente, entonces, porque si no pudiera pasar lo que tú acabas de mencionar. Entonces, felizmente nosotros tenemos un sistema bancario, yo te diría que comprobado a nivel internacional, bastante sano, por no decir muy sano. Bueno, creo que es tan sano que quizás se fueron al otro extremo y lo ha hecho tan y tan difícil accesarle financiamiento por ser tan y tan conservador que quizás tenemos que buscar la manera de flexibilizar algunas áreas. Pero la pequeña y la mediana empresa tiene que ser el eje del futuro del empleo formal de la República Dominicana y tenemos que buscar la manera de darle acceso al financiamiento y de formalizarlas, porque yo creo que esas empresas no es que se sientan toda la mañana y dicen, mira, yo le voy a robar al gobierno, yo no le voy a pagar impuestos al gobierno. No, ellos lo que suman y restan y dicen, espérate, si yo pago mi seguridad social, si yo tengo que garantizarle el 1% de los activos al gobierno, si yo tengo que pagar mi pensión, no me dan los cheles. Entonces yo tengo dos alternativas, o yo cierro o yo me voy a la informalidad. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esos mecanismos y por eso que yo hablaba del tema de que Inés me preguntaba que cuáles eran las cosas que había que hacer. Por eso que no puede ser solamente el Código Laboral, porque hay un sinnúmero de temas que son de temas impositivos y por eso los pactos cada vez son más importantes. Porque el pacto fiscal, por ejemplo, debería atacar ese tipo de cosas. ¿Qué condiciones nosotros podemos ponerle a eso para que eso no suceda? Entonces, ahí es que tenemos que enfrascarnos y tratar de buscarle las soluciones. En unos instantes continuamos en este diálogo libre con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez, y su vicepresidente ejecutivo, Rafael Paz. Mantenga la sintonía. Muchas gracias por continuar en este interesante diálogo libre en ocasión del 50 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pregunta Inés Ayspún. Don Rafael, le toca. ¿Sí? Una pregunta. Los trabajadores decimos que los sueldos en República Dominicana son bajos. Los empresarios lo suelen justificar en que la productividad es baja y los costos laborales para las empresas muy altos. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Si hay un desacuerdo en torno a una visión respecto de un tema, es sentarse en la mesa, analizar esa situación de manera conjunta. Por eso nosotros hemos estado planteando la necesidad de que los sectores se sienten a discutir un gran pacto por el empleo formal, que como ha señalado el presidente del CONEP, tiene una serie de componentes, varias líneas de acción, entre ellas una revisión de la legislación laboral que permita flexibilizar aspectos vinculados al trabajo para ajustarlo al modelo de producción actual, moderno, a partir de todas estas transformaciones que se han dado en la economía mundial, pero además de todo, que haga las cargas lo suficientemente razonables para los tipos de negocios que existen en la República Dominicana, fundamentalmente para las microempresas, de manera tal que se promueva la formalización de la economía en la República Dominicana. Las cifras de la informalidad lo que demuestran es que las cargas establecidas en ese código no son financiables por las pequeñas y las microempresas. Entonces, como señalaba el presidente del CONEP, tenemos que tomar una decisión. O queremos toda una economía oculta, fuera de la legalidad, manteniendo una legislación de unos supuestos derechos que están adquiridos por una minoría, o ampliamos el abanico de personas protegidas por la legislación y por la institucionalidad laboral de la República Dominicana, la democratizamos y nos sentamos de manera racional, luego de haber transcurrido muchísimo tiempo desde la suscripción o desde la aprobación de esa legislación, a que definamos las nuevas bases de un modelo económico, de ese nuevo modelo económico que está planteando desde hace años el sector empresarial de la República Dominicana. Pero yo voy a agregar ahí la pregunta a Manuel. El tema es muy emotivo.
Tú le hablas a todos los trabajadores formales y te dicen, si me quitan la cesantía, aquí va a haber sangre. ¿Cuáles mecanismos se podían buscar, por ejemplo, para, ya sea a través del seguro, ya sea estableciendo un tope a las reservas que las empresas tienen que hacer? ¿Qué aspecto económico se puede lograr para que los trabajadores no sientan que se le está lesionando un derecho por el cual han trabajado por mucho tiempo? ¿Pero a cuáles trabajadores? Porque el 80% no tienen Está derecho. bien, pero El 80% no tienen derecho. Entonces pero a ese 20. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando por una minoría. Pero está bien. O sea, de nuevo, yo repito, nosotros en ningún momento hemos dicho que nosotros queremos a la gente que tiene su cesantía de hace 15, 20 años, de hace 50 años. Nosotros no estamos planteando que le cambiemos su status quo. Nosotros estamos hablando de ahora en adelante. De ahora en adelante, cuando tú ingreses en un trabajo, tú sepas que tus condiciones son las siguientes. Quizás se puede hablar de un tope que no se multiplique después de ciertos años. No sé cuál sería la solución, pero la realidad es que nosotros pusimos un sistema de seguridad social en la República Dominicana y que todo el mundo quiere la seguridad social. Pero entonces, ¿quién es que lo estamos pagando? ¿El 20% que lo estamos pagando? Entonces, parte de las aristas positivas que tiene el empleo formal es que afecta a muchas áreas de la República Dominicana. Ayuda con la criminalidad, ayuda con la seguridad, ayuda con la seguridad social, que tienes una mayor cantidad de gente que aporta la seguridad social, le da dignidad, le da bienestar económico a la gente. Entonces, nosotros no podemos seguir legislando para una minoría, nosotros tenemos que legislar para la mayoría. Entonces, parece que estamos atrapados en una conversación permanente sobre un salario mínimo y que si es un 14, que si es un 17, que si es un 12, que si es un... Y al final ninguno de esos números soluciona el problema. Ni 20, ni 15, ni 10, ni 5 solucionan el problema. La solución está en detonar el empleo formal para que eso ayude a que los salarios suban. Pero no es verdad que nosotros aquí vamos a simplemente resolver el problema a todo el mundo poniendo un salario X. No, claro, eso no lo va a solucionar. Entonces yo creo que salgámonos de esa trampa en que hemos estado en los últimos años. Y yo quisiera lanzarle un reto al país en ese sentido. O sea, que realmente podamos, y no abogados, porque nosotros pensamos que esto lo deciden abogados, que son juristas. No, lo que trabajan. Empresarios y trabajadores se sienten a discutir esto, que el gobierno se aparte y que después que hayan llegado a un acuerdo, entonces los legisladores, los juristas, digan, bueno, la manera legal de implementar esto es de esta manera. Pero no que en base a una teoría o en base a una jurisprudencia X, nosotros diseñemos a lo que no está aterrizado a la realidad de los negocios de hoy en día. Y yo creo que eso es algo que vamos a tener un reto grande. Creo que el gobierno está dispuesto a asumir un rol de liderazgo en ese sentido. Eso lo celebramos y como dije anteriormente, queremos trabajar de la mano para lograrlo. Muy bien. Don Nelson. ¿Qué evaluación hace el CONEP de la política fiscal del gobierno, de los niveles de gastos y de endeudamiento? Mira, nosotros este año es un año, vamos a decir, ¿cuál es la palabra? Ajuste para la economía dominicana. Veníamos de una economía que tenía un déficit de casi 8% del PIB, y la realidad es que había que ajustar eso, y creo que el gobierno hizo un gran esfuerzo y un gran trabajo para hacer ese ajuste. Es un ajuste doloroso, pero creo que es un ajuste que es mejor que si no lo hubiéramos hecho. O sea, si hubiéramos dejado un déficit fiscal de un 8% del PIB, creo que hoy estaríamos en mucho peor condiciones de la que estamos pasando por ese ajuste. Entonces, realmente el gobierno ha mostrado cierta disciplina y tenemos que enfocarnos ahora en coger esa estabilidad que se evitó, vamos a decir, una inestabilidad importante que se pudo haber dado. ¿Cómo nosotros podemos coger para que nosotros detonemos los sectores productivos de la República Dominicana? Y por eso siempre seguimos empujando el tema de los pactos. El tema de los pactos, porque los pactos se convierten en una estrategia a largo plazo, que es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y no la visión puntual de un líder en particular, de un sector. O que necesito 1.000 millones, lo tengo que salir a buscar. Entonces nosotros podemos vivir de reforma tributaria cada 2 años. No, es que al final no vamos a lograrlo. Entonces nosotros tenemos que, porque la gente asume que cuando tú hablas de pacto fiscal,
tú estás hablando de subir impuestos. Y eso no es lo que estamos hablando. O sea, yo estoy convencido de que parte de la manera que tú subes la presión tributaria, que es al final lo que quieren las autoridades, por ejemplo, a través del empleo formal, a través de bajar tasas, a través de rediseñar el aparato impositivo de la República Dominicana, no es necesariamente subiendo impuestos, es incorporando más gente al sistema. Y por eso la parte del empleo formal sigue siendo tan importante y una discusión dentro de ese tema, de ese tema fiscal. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese pacto fiscal? ¿Qué podemos poner en ese pacto para que no vuelva a suceder que el país quede sorprendido con un déficit fiscal de 8%? ¿Qué consecuencias van a haber detrás de eso? Entonces, lo que pasa es que la gente piensa, pacto fiscal, reforma tributaria, más impuestos. Y esa es otra discusión que hay que tener, diferente a la que hemos tenido en los últimos 20 años. ¿El nivel de endeudamiento hasta dónde puede llegar? No, el nivel de endeudamiento de República Dominicana nosotros lo hemos avisado de hace años que es una gran preocupación de nosotros como sector. Nosotros hace 12, 15 años teníamos creo que era como el 12 o el 15% del PIB era la deuda. Hoy en día ya va casi llegando al 50%, está entre 45 y 50%. Nosotros, dentro de ese pacto fiscal, por ejemplo, deberíamos trazar las líneas para que eso baje a menos de un 30% del PIB, porque es que al final, ¿cómo vamos a pagar todo lo que queremos hacer en República Dominicana si solamente lo pagamos intereses? Y hay que pagarlo, porque si algo hemos hecho bien en República Dominicana es atraer la inversión privada y pagar nuestras cuentas internacionales y locales. Y con eso no podemos jugar, porque ha sido la gran fuente de estabilidad de la República Dominicana. Ahora, ya a nosotros se nos está acabando esa habilidad de nosotros sencillamente ir a organismo internacional y coger prestado, o de ir a banco local y coger prestado. Entonces tenemos que buscarle soluciones definitivas a eso. Antes, presidente, de salir de ese tema, es importante insistirle al gobierno en la publicación de los informes de ejecución presupuestaria mensual de conformidad con el compromiso que ha asumido con nosotros y con la sociedad. Y una de las cosas que hemos hecho en el CONEP es desarrollar los departamentos internos que nos permiten darle seguimiento a esa ejecución para poder prever los desbalances fiscales. Y eso lo hacemos a servicio del sector empresarial y de toda la sociedad. Muy bien. Don Eli. Sí, don Manuel, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ustedes valoran en la actualidad las condiciones para la creación o la operación de negocios, de empresas en el país? Mira, hay muchos obstáculos todavía. Hay mucho por hacer todavía. Nosotros, sí, mira, el país hoy en día, vamos a decir que es más fácil hoy en día que hace 10, 15 años. Nosotros no podemos negar en ningún momento que el país ha progresado. O sea, si no, tú tienes una economía que ha crecido, tú tienes compañías que están exportando, tú te metes en compañías de producción hoy en día, tanto en zona franca como en sectores industriales como en turismo. Y tú ves unos parques mucho mejor preparados, mucho mejor condicionados a lo que estaban antes. Pero sí todavía quedan cosas por hacer, que deberían ser parte de esos pactos. Por ejemplo, impuestos que hay que desmontar, como el 1% de los activos. Queda leyes para, por ejemplo, si tú quieres cerrar una compañía hoy en día porque quebró o la tienes que cerrar, se te hace muy difícil ese proceso todavía hoy en día. Entonces no hay una ley de quiebra per se en República Dominicana que sea funcional. O sea, quedan cosas por hacer para mejorar. Y la mejor prueba de eso es que en el índice de competitividad de la República Dominicana siempre estamos saliendo muy abajo. Entonces, pero eso va a estar cubierto en esas discusiones de esos pactos. ¿Y qué podemos hacer para eso? Sí se están haciendo iniciativas para mejorar la ventanilla única, todo ese tipo de cosas van mejorando. Se están anunciando cosas para acelerar la manera de crear, la rapidez con que tú puedes crear una compañía. Entonces hay un sinnúmero de cosas que están haciendo, pero falta más por hacer todavía. ¿Se incluye en esa cosa que falta por hacer el problema eléctrico? Bueno, el problema eléctrico, miren, si nosotros no le buscamos una solución al problema eléctrico en República Dominicana, nosotros nos vamos a quedar aún más atrás. Me gusta poner el ejemplo de la revista Consumer Reports, que acaba de nombrar el mejor carro que ellos jamás le dado un ranking, que es el Tesla, que es un carro 100% eléctrico. Le tiene un 99 de 100 puntos. Entonces, es un carro caro hoy en día, porque la tecnología es cara, pero vamos a decir que en 5 años logran bajar la tecnología a un costo razonable.
y esos carros se convierten en el modus operandi, en la manera que todo el mundo conduce en los Estados Unidos. ¿Y nosotros entonces? ¿Y cómo nosotros vamos a accesar a esas tecnologías si nosotros no tenemos un parque de electricidad confiable y con acceso viable a eso? Entonces, nosotros no podemos dar ese lujo. La educación. Hoy en día, ¿cuánta gente no toma cursos por el internet? Antes, cuando tú tomabas, hace 20 años, 30 años, se te iba la luz en tu casa, tú cogías una vela, cogías el libro y más o menos te defendía. Sí. Pero hoy en día, o sea, los niños que están en las escuelas, las tareas son por el internet. Claro. Tú no te puedes dar el ojo de prender una vela. Entonces, tenemos que buscar una solución al tema eléctrico. Y eso es, de nuevo, fíjate que me has hecho preguntas sobre la parte fiscal, sobre el eléctrico. Todos esos son los pactos. Por eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por eso esos pactos están ahí, porque son clave para el desarrollo de la República Dominicana. Don José. Don Manuel, ¿y la salida al problema eléctrico son las plantas a carbón, lo que está haciendo el gobierno ahora? Mira, el tema eléctrico es un tema complejísimo, como ya sabemos. Si no fuera complejo, ya lo hubiéramos solucionado. Entonces, una de las soluciones al tema eléctrico es la parte de generación. Eso es una de las patas, indudablemente. O sea, el país necesita generación y generación más barata. Pero déjeme decirles, si nosotros no le buscamos una solución al tema del cobro, al tema de la transparencia tarifaria y a la distribución, podremos poner todas las plantas eléctricas que querramos facturando a 5 centavos, a 6 centavos. Si nosotros no solucionamos eso, no va a haber cómo pagarle. O sea, si nosotros ahora metemos toda esa generación y empezamos a generar el doble de electricidad y sigue habiendo un 30 o un 40% de pérdida entre la gente que no paga y la pérdida técnica. Entonces, o sea, en vez de 1.000 millones son 2.000 millones o 2.500 millones. O sea, tenemos que buscar una solución a eso. Y no estoy diciendo que el gobierno no está consciente de eso. Lo que tenemos que ponerle cartas al asunto. La posición de nosotros es, óyeme, si tú tienes unos recursos limitados, la generación es un tema de muchísima plata. Entonces, déjale eso al sector privado, que crea las condiciones para que el sector privado haga las inversiones ahí. Y ya que el gobierno, ya tú estás manejando todo el tema de la distribución, mete los recursos ahí para ir mejorando ese tema. Y otro ejemplo que yo pongo es por ejemplo, la EDESTE, que tiene ¿a quién le suple EDESTE en su gran mayoría? AES. Y tiene un contrato a una tarifa sumamente baja. Entonces, ¿y por qué si AES tiene una tarifa, si EDESTE tiene una tarifa baja de compra con AES, ¿y por qué es que EDESTE no es rentable? ¿Por qué no? Entonces, hay un problema fundamental detrás de todo eso que a veces a nosotros nos preocupa, que no se ve como el tema principal. Pero de que en este país se necesita más generación, indudablemente se necesita más generación. Eso es indiscutible. Y no es un problema de voluntad política, porque hay más de 1 millón de personas que ni siquiera tienen un medidor. Bueno, es un problema, en el fondo, además de voluntad política, es un problema de recursos. Porque para tener esos medidores, tú necesitas recursos para comprar los medidores y para comprar la tecnología. Y si no tienes los recursos, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, hay que despolitizar el tema. Creo que el tema está atrapado, como estaba atrapado antes los combustibles, en política, porque no puedo subir la tarifa, porque políticamente no me conviene. Lo que sucedía antes con los combustibles, y creo que el país demostró que los combustibles, no se murió el mundo cuando los combustibles se flexibilizaron. A nadie le gusta que le suba la gasolina, pero la gasolina ha subido y ha bajado. Y ha subido mucho y ha bajado mucho, porque la gente nada más se recuerda cuando sube. Pero cuando aquí el petróleo se metió a 147, la gasolina hoy está mucho más barata que cuando el petróleo estaba a ese nivel. Entonces, sí ha habido flexibilidad en la tarifa de los combustibles. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con el sector eléctrico? ¿Que es políticamente difícil? Sí lo es. Al principio lo puede ser. Entonces, vamos a buscar la manera de hacerlo de manera lógica, poco a poco, y lo solucionando. Si nosotros no buscamos una manera de flexibilizar la tarifa, va a ser difícil solucionar el problema. Reinier. El superintendente de pensiones en esta semana dio una declaración en la que decía, cierto, que los fondos de pensiones, los recursos que se han acumulado, no encuentran en el mercado local los instrumentos con la rentabilidad suficiente para invertirlo, ¿cierto? El CRES, los analistas del CRES han advertido, ¿cierto?, que la tasa, que esto ha influido en la tasa del dólar, en el sentido de que
algunos agentes del mercado están buscando canalizar sus recursos en moneda extranjera porque le ofrecen mayor rentabilidad. Entonces la pregunta es la siguiente. Teniendo nosotros una bolsa de valores, ¿cierto? ¿Por qué todavía no vemos instrumentos como las acciones de renta variable? Porque las empresas de repente no vemos cómo se canalizan hacia ese sector. Si ambos, los ahorrantes pueden conseguir mayor rentabilidad y también los que buscan recursos pueden también conseguir un financiamiento más barato. Sí, eso es un gran reto que tenemos como país, que volviendo a la pregunta de qué falta por hacer en República Dominicana, ¿cómo podemos simplificar los procesos para que compañías puedan accesar a esa bolsa de valores? Si te sientas con gente que ha tratado de hacer eso, tú oyes las quejas de la burocracia detrás de todo eso. Entonces tenemos que buscar la manera de que eso se haga de manera más fácil. Y sí, los fondos de pensiones tienen que tener una base mucho más diversificada donde invertirse. Y eso puede incluir moneda dura. No veo por qué una proporción de esos fondos de pensiones no pueden estar en euros o en dólares o en otro tipo de moneda. Entonces nosotros no vemos como sano que se busque una diversificación. Lo que no es sostenible a largo plazo es que esté la gran mayoría de ese dinero simplemente en el Banco Central, apostando una tasa mayor en el Banco Central y no buscando sectores productivos. Y por eso todas esas iniciativas que está teniendo el gobierno para, por ejemplo, el sector de las viviendas y canalizar recursos en ese sentido, creo que son positivas para ver cómo se canalizan los fondos de pensiones, porque a la larga es una fuente de recursos a largo plazo para diferentes sectores de la República Dominicana. Y esa famosa comisión que debería trabajar para buscar esa alternativa debe hacerlo de manera importante. Muy bien, continuamos con el último segmento de este interesantísimo diálogo libre con don Manuel Díez y Rafael Paz. Mantenga la sintonía. Muchas gracias por continuar en este segmento del Diálogo Libre con Manuel Díez y Rafael Paz del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Doña Inés. Imagino que en este pacto por el empleo formal, ¿verdad?, uno de los interlocutores serán los sindicalistas. Sí, correcto. A su juicio, ¿a quién representan ahora los sindicalistas? ¿A qué proporción de los trabajadores representan los sindicalistas? Y si no se han quedado un poco desfasados en este proceso. Bueno, yo creo que los sindicatos con que nosotros tradicionalmente hemos trabajado se formaron en un momento del desarrollo industrial de la República Dominicana, y yo te diría que en su gran mayoría representan a esos grandes industrias y sectores industriales que han sido el desarrollo de la economía dominicana por muchos años. Entonces, si te fijas, los grandes empleadores de hoy en día son los grandes centros comerciales, por ejemplo, Grupo Ramos, CCN, Banco Popular. Si tú buscas el listado en la misma tesorería de quiénes son los grandes empleadores de República Dominicana, eso no estaban ahí hace 10 o 15 años. Entonces, yo diría que en su mayoría representan esa base tradicional de empleo de la República Dominicana. Pero esos grandes empleadores de ahora, de esos empleados de los centros comerciales, ¿tienen representantes en esa mesa? Bueno, tienen representación en el CONEP. Los empresarios. Los empresarios, los sindicalistas, creo que toda la vida han tratado de buscar la manera de tener representación de esos nuevos grupos dentro de los sindicatos. Entonces, será importante, pero en las discusiones que vayan a haber por ese pacto por el empleo formal, se tienen que tomar las aristas de todos esos sectores también, porque es que son importantísimos para la economía hoy en día. Don Nelson. Una pregunta que me remite a los 50 años del CONEP. Sí. Yo recuerdo los tiempos de Payo Ginebra, eran combates terribles, no solamente contra el gobierno, sino para regatearle hasta los más mínimos derechos al trabajador. Ahora, con el CONEP, la cosa es distinta. Tanto que no he escuchado queja con la aplicación del 14%. En ocasiones anteriores, con un aumento salarial,
uno hasta pena le cogía al empresariado, decía, ay, que no podemos, que los costos, y ahora no he escuchado ninguna queja. ¿Cómo han asimilado las empresas ese 14%? Bueno, no ha sido fácil. Déjame decirte que tú no habrás oído quejas. Yo y Rafael Paz sentados en el CONEP con todas esas compañías metidas, déjame decirte, yo sí he oído muchas quejas. Yo no he tenido el placer de no oír quejas en ese sentido. Nosotros al final nunca pensamos que íbamos a tener que llegar a un 14. O sea, tú estás hablando de un país donde ha habido deflación en los últimos 3 meses. Entonces, el tema de ese 14% fue muy controversial. Al final entendíamos que la paz laboral y el desenfoque que estaba generando, el ceder unos cuantos puntos adicionales, creo que el empresariado en general estuvo dispuesto a hacerlo, pero no es que está feliz con esa solución, pero creo que al final esa es la negociación, ¿no? No todo el mundo queda contento, pero fíjate que ya podemos pasar a otros temas. Entonces, el 14% fue, desde el punto de vista de nosotros, fue un gran logro para los sindicalistas porque fue la primera vez en muchos años que se le daba un aumento más allá de la inflación de lo que había sido tradicionalmente. Entonces, pero al final siempre llegamos a una conclusión, y eso nunca debe parar. Nosotros tenemos ya muchas negociaciones en momentos muy difíciles de la economía, en momentos muy difíciles del empresariado, en momentos muy difíciles de los sindicalistas, y siempre al final terminamos poniéndonos de acuerdo, y eso hay que preservarlo. Y ese 14 no es realmente un 14 con las otras cargas que genera. Bueno, ese es parte del problema volviendo a los temas que hemos estado tratando, el código laboral y eso. Óyeme, parte del problema es que tú tienes una carga de un 60, 65, 70% adicional al salario mínimo, que es la más alta de Latinoamérica. Entonces, no me preguntan por qué hay empleo informal. Eso es parte de la razón. Claro. Porque si yo, además del salario mínimo, le tengo que pagar un 70% adicional a eso en prestaciones, óyeme, yo prefiero no formalizarme. Entonces, esas son de las discusiones, volviendo al tema. Fíjate las aristas del tema del empleo formal. Son grandes y muchas. Don Eli. Don Manuel, algunas empresas chequean los burós de crédito y las personas que están, vamos a llamarlo en listas rojas, tienen dificultades para acceder a un empleo. ¿Qué posición tiene el CONEP sobre esto? Bueno, los buros de crédito son parte esencial de todo el proceso. O sea, yo creo que la labor de eso es proteger a que las transacciones se hagan de manera transparente y que se puedan pagar las cosas. Entonces, mientras más se sanee ese proceso, mejor le va a ir a todo el mundo involucrado. Entonces, pero el sencillamente no tener ningún mecanismo de verificar el estatus, vamos a decir, de mora de las personas, creo que sería contraproducente para la economía. Entonces, lo que hay que trabajar con esos sistemas para pulirlos y mejorarlos de la mejor manera posible. Don José. Don Manuel, hace 3 años usted en la Cámara Americana planteó 11 puntos para impulsar el cambio de modelo económico. Hasta ahora, ¿cuáles se han cumplido? Bueno, como mencionábamos fuera de cámara, una conversación privada aquí, esta es la primera vez en muchos años que el presupuesto de la nación tiene una devaluación mayor que la inflación, que hasta ahora en los primeros 6 meses ha sido así. Eso creo que le da ayuda con el tema de la competitividad de la República Dominicana. Todavía faltan muchas tareas pendientes. Creo que en la reforma fiscal, en la reforma tributaria que se aprobó, vamos a decir el parcho, que es el nuevo parcho que se aprobó en diciembre de este año, hay un sinnúmero de iniciativas ahí que si se terminan de implementar van a ayudar. Por ejemplo, el tema de la eliminación en el 2015 del 1% de los activos era uno de los grandes reclamos en ese momento. Eso está plasmado en esa reforma tributaria. Que suceda al final, yo entiendo que el presidente dio su palabra que eso iba a ser así y entendemos que se va a lograr. Y está plasmado legalmente así en la reforma. Entonces, pero falta el tema eléctrico, lamentablemente no se ha solucionado. Creo que tenemos que meterle duro a ese tema. Y hay un sinnúmero de otras aristas ahí que quedan pendientes, pero por ejemplo, el tema de la ventanilla única va a ayudar, la bajada de los intereses ha ayudado también. Entonces, hay ciertas cosas que sí han mejorado, que sí han mejorado algo. Pero los temas grandes, que son los temas políticamente difíciles, el código laboral, los pactos,
el tema eléctrico todavía están pendientes. ¿Y la educación? Y la educación, te dije los temas grandes. Los temas grandes. Pero mira, para que tú veas, el 4% por la educación se logró, y eso era uno de los reclamos. Así es, don Rainier. El desmonte arancelario del CAFTA, ¿cómo lo estamos preparando ya a su caso, a su conclusión? Sí, bueno, algunas de las empresas hace rato que están en tasa cero, o sea que el desmonte para una parte de esos sectores ya llegó hace tiempo. Lo que está llegando ahora son los desmontes a las áreas más protegidas en ese momento. Eso lo que va a hacer es que se necesite con más celeridad estos pactos y el tema del empleo. Claro. O sea, es que si no desarrollamos esto, no va a haber empleo. Óigame, el sector privado en los últimos 12 años ha creado un total de 48,000 empleos. Son 4,000 empleos al año. En ese tiempo, el Estado ha duplicado su nómina. Así es. A 600 y pico mil de personas. Entonces, es que así, o sea, al final tenemos que revertir eso. Y oye, nosotros no estamos diciendo que mañana el gobierno tiene que salir a votar 100,000 personas o 100,000 personas, pero tenemos que buscar la manera de transferir ese empleo al sector privado. De que sea al revés, que los 600 lo cree el sector privado y los otros... Y que lo cree de manera formal. Exactamente. De manera formal. Y ahí es que tenemos que ir. Muchísimas gracias a Manuel Díaz y a Rafael Paz por su participación en este diálogo libre de su periódico Diario Libre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo Diálogo Libre.